hablamos de libros. Bienvenidos a nuestro club de lectura. En unos segundos llegaremos a las 2 menos cuarto y abrimos, como cada mes, nuestro club de lectura. Vicente Pina, de Librería Codex. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Alfonso. Gracias por acompañarnos Faltaría más. en esta edición que va a ser muy veraniega. Sí. Va a ser muy veraniega y además muy especial, porque vienes con un invitado. ¿Quién Venimos es? con invitado incluido. Preséntanoslo. Bueno, pues nos acompaña Óscar Galán, es dramaturgo, es vasco, y hoy vamos a realizar una actividad en la librería, una presentación de una obra teatral titulada Imanol, que ahora dentro de un ratito él nos desglosará. Ha recibido diferentes premios, tanto de la SEJAE como otros premios sobre obras teatrales que él ha escrito. Y bueno, pues está afincado dentro del mundo del teatro, que es un tema que muchas veces sabes que no tocamos, ¿no? Lo dejamos casi siempre de lado. El teatro. Sí, y yo creo que es importante. Bueno, no tocamos cuando hablamos de libros. Y evidentemente hay libros que son obras teatrales y muchas veces no animamos a la gente a leer ese tipo de obras. Yo creo que ha llegado el momento y aquí acompañados con Óscar va a estar bien. Óscar Galán, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Acércate un poquito más al micrófono para que te escuchemos mejor. Lo primero, bienvenido a Orihuela, bienvenido a Radio Orihuela. ¿Conocías la ciudad? No conocía la ciudad. He descubierto dos elementos muy importantes de ella, el calor y la cerveza. Lo del calor, la verdad es que está apretando de lo lindo estos días. Suele hacer calor en verano, pero lo de días como hoy, en fin, no son todos los días así. No son todos los días. Vicente, antes de hablar de Óscar, de su obra, ¿qué me has traído por aquí? Que siempre para el verano apetece mucho, cuando uno tiene unos días de vacaciones, sí, evadirse con una lectura fresquita, ligera, llevadera. ¿Tú ya me entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Pues sobre todo animar a los papás, a las mamás, a los nenes, a todo el mundo que compartan sus lecturas en casa, en la playa, en su periodo vacacional. Sobre todo el hecho de compartir el libro que estás leyendo te lleva a un mundo diferente, el hecho de comentarlo, de reírte o de soltar una lágrima en conjunto. La literatura hay que compartirla, eso hace que sea todavía mucho más interesante y más viva. Bueno, hay un montón de lectores que estaban esperando, pero vamos, como agua de mayo, como se suele decir, a Joel Dicker, su última novela, La desaparición de Stephanie Meyer. Bueno, ¿qué decir de Joel Dicker? Llevan más de 4 millones de ejemplares vendidos, ha recibido el concurso de las letras en Francia, en fin, casi todo el mundo ya sabe de quién estamos hablando. Dentro de la línea de suspense de un personaje que aparece y desaparece en la novela y lógicamente hay que seguirlo mediante todo el acompañamiento de casi teatral, vamos a utilizar ese término estando aquí Óscar con nosotros. Y bueno, es una novela de las que te atrapa de principio a final, ¿no? La desaparición de Stephanie Meyer de Joel Dicker. Luego, siguiendo un poquito la línea de literatura de suspense que últimamente un bestseller, sabes, ¿no? Decía, es sí, de un bestseller. Sí, probablemente lo vamos a tener durante bastantes semanas en las listas de los más vendidos, como suele ocurrir con sus obras. Perdona, que te he interrumpido. No pasa nada. Y siguiendo un poco con la línea de la literatura de suspense, que últimamente es lo que más está de moda y los lectores más demandan, pues una obra prologada por Stephen King ya apunta a maneras, ¿no? En este caso se titula El hombre de tiza, escrito por C.J. Tudor y publicado por Plaza y Janés. Bueno, es un libro que nos transporta desde la infancia al ser adulto. De pequeño hay un personaje que aparece en un grupo de niños y les presenta el juego de la tiza, el juego del ahorcado. Sabes que vas dibujando trocitos a trocitos en la soga, la cabecita, el cuerpo. Pues mediante ese juego ellos tienen un dilema con un adulto, ¿no? Tienen un problema serio e importante. Pasan los años y eso más o menos pues lo vas olvidando, aunque está en tu registro, pero lo vas olvidando. Hasta que llega un momento en que uno de los protagonistas de la novela recibe una carta de nuevo con una tiza y el inicio del dibujo del ahorcado. Y ahí empieza a rememorar todo lo de la infancia y comienza pues una persecución dramática en plan thriller, en plan literatura intensa y de suspense. Y es una de las recomendaciones de este verano por parte de la editorial Plaza y Janés, que yo la he visto bastante interesante. De esos libros, como generalmente nos gustan en verano, que te enganchen en la primera página y no soltarlo hasta el final, ¿no? Sobre todo para esa hora de la siesta, ¿no? Si uno está fresquito debajo de un árbol, con un ventilador. Yo sobre todo es cuando leo en verano, ¿no? La hora de la siesta. Me encanta que lo pintes así.
ventilador, fresquito, bajo un árbol. Ojalá todos pudiéramos, pero bueno, hay multitud de rincones donde podemos sentarnos a leer. O aire acondicionado, ¿no? Sí, en cualquier Donde no sitio. puedo leer, y lo he intentado, es en la playa. En la playa es muy incómodo. A mí me Es molesta muy incómodo. muchísimo que la arena se me meta Sí, entre los folios. sí, Me sí. molesta un montón. Es una foto muy idílica la de Sí. llevarte un libro a la playa. Yo lo he intentado, pero Sí. me ha salido mal, ¿no? Sí, yo tengo también algún amigo que la tablet ha terminado tirándola porque se ha cogido esa humedad del mar y ya ha dejado de funcionar. Ujú. Bueno, pues un par de libros más para este verano, pues por ejemplo, el de Alianza dentro de la colección ADN de María Semple, Hoy todo será distinto. Esta autora fue conocida por un bestseller mundial que se titulaba ¿Dónde vas, Bernadette? Un poco sigue en esa línea. Esto es literatura de humor. Si queremos reírnos y pasar una risa, encuentro entre personajes siempre en la línea de las risas y del humor, ¿no? Es una endiabladamente divertida novela de María Semple, Hoy todo será distinto. Y me he traído una última novela, antes de hablar con Óscar Galán de su obra teatral, de un compañero y amigo de Cox, José Vicente Quirante Ribes, que no sé si recordáis que fue director del Instituto Cervantes en Nápoles. Él es un amante de la literatura, de la cultura, del paisanaje, de la gastronomía de todo el sur de Italia, ¿no? Y sobre todo de la ciudad de Nápoles. Yo sé que él escribe, tiene unos libros súper interesantes, tiene un libro titulado España y Nápoles. Bueno, la gente me gustaría que lo viera la edición. Es fantástica, es precioso. Pero en este caso nos meten un personaje de Nápoles. La novela se titula Sombra y Revolución. Pero es la vida de Domenico Cirilo. Un personaje siglo XVIII, la salida de los reyes españoles de Sicilia y de Nápoles, del reino de las dos Sicilias, Carlos I, bueno, en fin, todo ese periodo un poco tan violento. Entran las tropas francesas, hay un periodo donde quieren ser jacobinos los propios napolitanos, que se denominó aquel periodo, creo que fue la Partenopea. Entonces, metido en todo eso y dentro del mundo de la medicina y de la botánica está Domenico Cirilo. Un personaje súper curioso e interesante, casi que ha quedado al margen y nos lo descubre aquí José Vicente Quirante Ribes en esta novela, que recomiendo a la gente que se acerque a ella, una novela de estas que yo muchas veces enmarco en esa línea diferente, no literatura de consumo, sino literatura de disfrutar y descubrir personajes, a lo mejor, personajes, historias y ciudades y países y totalmente diferentes a los habituales, ¿no? Sombra y Revolución. Algunas recomendaciones que nos ha hecho Vicente Pina para este verano, que se acerquen, que te consulten, que seguro que tienes más. Hay para muchísimas, evidentemente. Vamos a hablar de Óscar Galán, ya que lo tenemos aquí. La presentación es hoy de su obra. ¿A qué hora? A las 7. A las 7 de la tarde. ¿Y quién va a participar? Porque he visto que también va a haber más gente. Eso nos lo va a decir Óscar. Óscar, ¿quién va a estar en la presentación de tu obra? Va a participar Diana de Paco, que es doctora de la Universidad de Murcia y es especialista en teatro, dramaturga, familia dramaturgos de toda la vida. Y luego Chomin Argos, que es oriundo de Bilbao, pero que yo creo que lleva viviendo aquí en Orihuela pues lo menos 30 años y que fue amigo de Imanol en su última época cuando vivió aquí, unos 4 o 5 años debió de vivir hasta fallecer. Cuéntanos de qué va esa obra de teatro, ¿cómo la resumirías? Es complicado resumir esa obra de teatro, porque ahora cuando estábamos hablando del resto de los libros que se recomiendan y tal, el teatro tiene una gran tara que se cataloga como teatro. Entonces, dentro del teatro tenemos, yo tengo escritos thrillers, tengo escritas comedias, tengo escritas cosas de terror, todo entra dentro del teatro, entonces cuando vas a buscar algo es teatro. Esto sería teatro político, sería un teatro político porque es un análisis de una sociedad a través de un personaje expulsado, a través de un héroe clásico griego, digamos, un héroe más cercano a lo que podría ser Edipo, que tiene que terminar siendo asesinado, se le tienen que arrancar los ojos y ese tipo de... Yo creo que había que contarle a los oyentes quién era Imanol Larzábal, para que se ponga un poco en situación de qué personaje estamos hablando, ¿no? Claro, Imanol Larzábal nace en San Sebastián, en Donosti, en los años 50 y primero participó de alguna forma activa dentro de ETA antes de que entrase en su momento armado y luego fue uno de los que intentó llevar todo eso a una vía política. Fue un cantautor,
luchó contra todo tipo de injusticia, le daba igual de dónde viniera. De hecho, pues días después de que asesinaran a Joyes, Imanol hizo un concierto encima de La Sangre de Joyes, a sabiendas de que su asesino estaba en el pueblo para señalarlo. Y finalmente Imanol pues, fue desechado de alguna forma, o él mismo se exilió y vino a morir a Orihuela. ¿A la zona de la costa o a Orihuela? Yo creo que estuvo en Orihuela, pero lo desconozco, porque no conocía ni siquiera la diferencia que había entre Orihuela Costa y Orihuela. Para nosotros sí que existe esa diferencia. Yo creo que fue en Orihuela Costa. Sí, es que hay mucha gente del norte que es ya prácticamente, que son oriolanos porque llevan aquí viviendo 20, 30 años, que se han venido por diferentes razones, ya no solo del País Vasco, ¿no? Sino de otras zonas del norte. Hay muchos asturianos y cuando digo Orihuela Costa, pues también digo Torrevieja, ¿no? Y otras zonas de la costa. Por lo tanto, está basada en un hecho real, en un personaje real, y tú en torno a él has construido esa obra de teatro. He hecho en torno a él una obra de teatro, efectivamente. Esta es la parte importante. No es una biografía, nos basamos en biografía, pero no es una biografía. Yo ya he trabajado otros personajes en biografía, hice a Edith Piaf hace poco, que de hecho Culunca Teatro sigue representando, Taxidermia de un gorrión, he hecho a Antonin Artaud, he hecho, ya que hemos hablado del thriller, a Oscar Wilde, Conan Doyle, Houdini y Jack el Destripador en una misma obra. Quiero decir que ya he trabajado otras veces y me baso en lo siguiente, que la realidad, estamos en horario infantil, que la realidad es una mierda, que realmente somos seres hechos de babas y de sangre que no van a ninguna parte y por eso inventamos el arte, el amor y los dioses. Entonces esto es exactamente eso. Intentamos que a través de una fantasía basada en la realidad sea verosímil y sea más legible. Es un texto más para leer que para ser representado, tal vez. Sí, tiene dificultad la representación. Yo he comenzado a leer la obra y el inicio es un juicio. El planteamiento es tal cual un juicio. Hay un jurado, hay un juez. Que es Groucho Marx. Que es Groucho Marx, por cierto, que se burla incluso del lector, sí. Al inicio de la obra, que es quien va a juzgar a Imanol. Imanol no sabe muy bien por qué está ahí en ese juicio, ¿no? Y comienza así la obra, ¿no? Entonces es un planteamiento bastante ya satírico desde el principio de poner los personajes fuera no planteamos que sea Imanol en vida. O sea, se plantea que se desentierra el cadáver de Imanol para juzgarlo. O sea, Imanol sabe lo que ha pasado hasta el día de hoy y entonces vamos a desenterrar su cuerpo y lo vamos a juzgar desde la perspectiva de hoy. Es macabro. Sí, ¿no? Y como bien dices, dificultoso a la hora de llevarlo a un escenario, ¿no? A unas tablas, me imagino. Más por la temática, tal vez, o más porque, bueno, ha pasado un tiempo, pero sigue siendo complicado pegar un tiro a alguien encima del escenario. Habría que decir en este caso que Óscar Galán es vasco, Imanol Larzábal es vasco. El libro trata sobre aquel conflicto que estamos intentando entre todos los españoles solucionar, evidentemente, como no puede ser de otro modo, pero el libro se ha editado en Galicia y se presenta por primera vez en todo el Estado español en Orihuela. Todavía no ha sido presentado. Entonces, el libro ya de por sí ya tiene su recorrido, igual que la historia y la vida de Imanol. Y hay una cosa muy curiosa, Imanol, creo que recordar, que a Orihuela la llamaba Tombuctú. Sí. Por aquello del viaje, de tener que desplazarte de tu tierra en busca de una nueva vida, ¿no? Es muy interesante eso. Es muy bonito. Yo además me gustó el tema de que Orihuela sea la cuna del poeta del pueblo y la tumba del bardo vasco. Eso me gustaba como concepto en sí. Y por curiosidad, Vicente, ¿cómo diste con Óscar? Ya sé que tú te mueves en este mundo literario, pero seguro que para convencerlo, para que viniese aquí a la presentación, ¿cómo diste con él? Es totalmente a la inversa, Alfonso. ¿Te buscó él a ti? Él me buscó a mí. Bueno, él conoce a gente vasca que está viviendo aquí, sobre todo en Orihuela Costa, como comentábamos antes. Le hablaron de la librería, oye, pues se están haciendo actividades culturales continuamente, se hacen presentaciones, tal cual. Sí. Inmediatamente Óscar se puso en contacto conmigo y yo nada más que le pregunté ¿qué libro es? Imanol, tal cual, estamos ahora en proceso de edición, que todavía no estaba publicado cuando nos pusimos en contacto, y le dije, las puertas de la librería siempre están abiertas para cualquier actividad, buscar fechas que nos vengan bien a todos. De hecho, iba a ser el lunes pasado, porque el lunes pasado fue la fecha en que murió
Imanol Larzábal, el 25 de junio. Correcto, el 14 aniversario. Pero entre el fútbol de la selección, todas las manifestaciones que han habido con el entorno de la manada y todos estos motivos sociales, pues decidimos trasladar la fecha a este lunes. Pero aparte, yo quería decir una cosa muy corta y súper rápido. Lo que nos encanta es poder hacer el trayecto de Donostia a Tombuctú en 2 pasos, porque la librería está en la plaza de San Sebastián y es lo que vamos a hacer. Óscar Galán, Vicente Pina, muchísimas gracias. Se quedan con las noticias. Tarde, la 1 en Canarias.